El fabricante de féretros. Cuando recibimos la ayuda de un amigo, siempre esperamos que sea desinteresada. Lamentablemente, no siempre es así. Desde joven me dediqué a trabajar con la madera. Mi padre me enseñó este oficio, el cual ejecutaba con mucho talento. Comencé creando hermosos muebles con lindos detalles tallados a mano. Mis clientes quedaban tan conformes con mi trabajo que no dudaban en recomendarme. Al pasar el tiempo, mi ambición por elaborar trabajos de mayor envergadura me llevó a experimentar en la construcción de casas. Estos proyectos también me llevaron al éxito, siendo requerido para la construcción de grandes mansiones y edificios fiscales. A esas alturas ya contaba con un equipo de trabajadores a mi cargo, de primer nivel todos, pero lo que más me gustaba era fabricar ataúdes. En aquellos tiempos no existían las empresas que construyeran féretros en serie. Todo era personalizado y exclusivo. Además, el hecho de vivir en un pueblo significaba que no eran muchos los casos que requerían la confección de ataúdes. Sin embargo, siempre tenían preparadas las maderas de mejor calidad para fabricar sus lechos eternos, como les llamaban. Entre la construcción y la fabricación de muebles me iba bastante bien, por lo que me permitía contratar gente aunque no la necesitara. En realidad era una forma de ayudar a los más necesitados. Para mí era más beneficioso ayudarles con trabajo que darles una limosna que solo los alimentaría por un momento. Así fue como conocí a Braulio, un hombre mayor de mal aspecto, con problemas de alcoholismo, un vicio que tomó después de la muerte de su mujer y de su hija. En el pueblo nadie le dirigía la palabra, era discriminado e ignorado, ya que se decía que las muertes de su familia habían sido por causa suya al realizar un pacto, puesto que las encontraron muertas en extrañas circunstancias, sin una gota de sangre en sus cuerpos. Desde entonces se corrió el rumor de que aquel hombre era un brujo, algo que, por supuesto, yo no creía. Para mí esas cosas no existían. Solo existía un hombre igual que todos. Un hombre que sufría por la pérdida de su familia y por la falta de oportunidades para trabajar. Después de contratarlo, aquel hombre se convirtió en mi sombra. Cada trabajo que le encomendaba lo realizaba con eficiencia, por lo que al año lo hice mi mano derecha, cargo que se ganó con esfuerzo y perseverancia al dedicarse al trabajo y dejar por completo el vicio. En ocasiones lo invitaba a mi casa a beber una copa. Él amablemente aceptaba la invitación, pero no la copa. En su lugar siempre le pedía un café a mi esposa. Con el tiempo fuimos formando una linda amistad. A él le encantaba visitar mi casa y sentirse como uno más de la familia. Compartía con mi familia y con mis hijos como si fuera su tío, tratándolos con amabilidad y paciencia, defendiendo sus travesuras cuando me tocaba reprenderlos. Braulio estuvo conmigo en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Mi hija mayor había decidido separarse de su esposo, algo con lo cual yo no estaba de acuerdo. Su matrimonio había durado menos de un año y, para mí, la infidelidad de mi yerno no era motivo para una separación. Lo veía como algo normal dentro de mi mentalidad machista. Mi hija regresó a casa apoyada por mi esposa. A pesar de ser el hombre de la casa, no podía contradecir a mi mujer. La amaba demasiado como para hacerla sufrir.
A los 2 meses noté a mi hija más gorda. Pregunté qué le sucedía, sospechando la respuesta. Tenía 5 meses de embarazo. La ira se apoderó de mí y, por miedo a la vergüenza, obligué a mi hija a regresar con su esposo. Pero ella, testaruda, no quiso regresar con él. De igual manera, debo reconocer con vergüenza que la eché de la casa. Pasó un par de días viviendo en el fondo del patio, refugiándose junto con las gallinas en las noches de lluvia. Toda mi familia repudió mi acto, menos Braulio. Él fue el único que estuvo conmigo y que me apoyó en mi decisión. Después de unos días mi hija desapareció y no volví a saber de ella hasta unos meses después, cuando mi mujer me informó que estaba trabajando como sirvienta para una familia de extranjeros y que yo había sido abuelo de una niña. Para mi pesar, había tenido una nieta y no un primer nieto a quien poderle enseñar mi oficio. Esto me frustró aún más, por lo que le dije a mi mujer que no la volviera a mencionar, porque para mí ya estaba muerta esa hija. Pasaron un par de años en que traté de hacer mi vida normal, a pesar de que en mi interior me dolía haber perdido a mi hija, pero mi orgullo era mayor. Cierto día llegó mi hija a casa con su niña en brazos. Debo reconocer que mi corazón se alegró al verla. Ocultando mis lágrimas, solo le dije hola, ignorando a su hija. Me fui a mi taller mientras mi mujer la recibía. Después de horas regresé a casa llevándome una gran sorpresa. Mi hija se había marchado, dejando a mi nieta al cuidado de mi esposa. Sus patrones volverían al extranjero y se la llevarían con ellos, pero a la niña no la podían sacar del país por no tener la autorización de su padre. Esto, naturalmente, me molestó demasiado, pero no quise tener una discusión con mi esposa, por lo que salí a beber con mi amigo. Mi hija viajaba una vez al mes a ver a la niña y dejarle dinero. Jamás la descuidó. Eso me mantenía tranquilo, pero aún así no me acercaba a ella. Poco a poco, a medida que Elizabeth, mi nieta, iba creciendo, se acercaba más a mí. Con su mirada curiosa, llegaba a mi taller para ver mi trabajo y jugar con las herramientas. Obviamente yo la regañaba para que no se lastimara, pero ella solo me sonreía, mostrándome sus pequeños dientes en una expresión traviesa, lo que hacía que mi corazón se derritiera. Trataba de resistirme a la idea de que aquella pequeña se estaba ganando mi corazón. Al ver su curiosidad, su mente hábil y perspicaz, noté que aprendía muy rápido. Fue así como le fui enseñando mi trabajo. Le daba lecciones que entendía con rapidez. Me acompañaba todas las tardes a mi taller. Mientras yo trabajaba, le contaba historias que escuchaba con atención, emocionada. Me interrumpía adelantándose a los finales, algo que me causaba mucha gracia, sacándome una sonrisa. Así se ganó mi corazón completamente. Cierta tarde, estando en el taller, recibí una visita. Era Braulio, mi amigo, quien me decía que realizaría un largo viaje y que construyera un fénetro color caoba, su favorito. A cambio me dejó un antiguo espejo como regalo. No entendí en ese momento a qué se refería. En ese instante salió Elizabeth a preguntarme con quién hablaba. Le dije que con Braulio, pero al voltearme, este ya no estaba. Al otro día me llegó la noticia de que mi amigo había fallecido, por lo que me encomendaron fabricarle su ataúd. Me sentí muy triste con la pérdida de Braulio, pero también inquieto por la visita del día anterior.
Aquella visita sería la primera de muchas que me haría mi amigo después de muerto. Desperté una noche por su llamado. En la oscuridad de mi habitación podía sentir su olor a tabaco y su voz sin rostro nombrándome. Con miedo intenso y como por inercia me levantaba de la cama, guiado por su voz, la cual me llevaba frente al espejo que me había regalado. Al pararme frente a él pude ver la cara de mi amigo, pero no como siempre. Se veía aterrador, con una expresión malévola y unos ojos amarillos intensos que me causaban inquietud, miedo y angustia. Después de unos minutos su imagen desapareció para dar lugar a un desfile de cadáveres de hombres, mujeres y niños. Uno tras otro iban pasando como autómatas, algunos con heridas de bala, otros quemados, algunos ahorcados, y muchos otros denotaban el sufrimiento de alguna larga enfermedad. Yo no entendía a qué se debían esas imágenes, pero al instante Braulio aclaró mis dudas. Lo que acabas de ver son las muertes que ocurrieron en este año. Cada vez que se acerque la hora de partir de alguno de ellos, te estaré avisando para que les tengas listos sus féretros a tiempo. Tu negocio prosperará, amigo. Es la única forma que tengo para ayudarte y agradecerte por haberme brindado tu amistad. Después de decir esto, desapareció. En sí, tenía razón. El negocio ya no era lo de antes. Con la competencia y la llegada de nuevas industrias de muebles, mis ingresos habían disminuido notablemente. Pero, aún así, yo no quería hacer dinero con la muerte de las personas. Pasó una semana en que recibí nuevamente el llamado de Braulio. Me acerqué al espejo con dudas y miedo. Esta vez me mostró a uno de mis vecinos, quien moriría en los próximos días debido al cáncer pulmonar que tenía. Lamenté enterarme de su fallecimiento, por lo que le construí un bello ataúd que fabriqué con mucho cariño y tallé los dibujos de un árbol que reflejaba su vida y la conexión con su familia, dejando en cada rama el nombre de uno de sus descendientes. Poco a poco fui realizando más y más ataúdes a medida que mi amigo Braulio me iba anunciando a cada uno de los difuntos. Llegó el momento en que ya no me importaba la vida de las demás personas ni sus muertes. Solo me importaba el dinero que obtenía a través de la fabricación de sus féretros. La prosperidad de mi negocio era evidente y mi situación económica había mejorado notablemente. Aún con vida, mi nieta me decía con frecuencia: «Abuelo, no me gustan estos ataúdes. Siento que me llaman, que en sueños me hablan y que me llaman». Le pedí que no prestara atención a esos pensamientos y que no hablara más de ello. Todo iba muy bien hasta que una noche Braulio no llegó. Esa noche sentí una inquietud en mi corazón, una angustia que no podía explicar. Desperté de madrugada y me levanté para ver si el espejo me mostraba algo. Me encontré con Elizabeth llorando en la sala de mi casa, parada frente al espejo con una expresión de terror en su rostro. «¿Qué pasa, mi niña? ¿Por qué lloras?», le pregunté con ternura. «Abuelo, no quiero morir, no quiero que me lleven». En ese instante pude ver a Braulio reflejado en el espejo. Con su tono siniestro me dijo: «Es la hora de Elizabeth. La niña debe partir. Construye su féretro antes de que anochezca mañana». Lleno de dolor me arrodillé frente al espejo implorando que no se llevaran a mi nieta.
pero fue inútil. Braulio desapareció y Elizabeth continuaba llorando. En ese momento sentí un gran rencor hacia mi amigo, pero también me di cuenta de que había sido cómplice de la muerte de muchas personas por mi desmedida ambición. Tomé a mi nieta en mis brazos y la llevé a mi taller. Le pedí que me ayudara a construir su féretro, pero no porque iba a morir, sino para protegerla del mal, aunque no la entendía. No entendía mi intención esta nieta cariñosa, pero accedió. Elaboramos un bello ataúd, el cual fue bendecido por el párroco del pueblo. Lo llenamos con crucifijos, medallas de santos y agua bendita. Pasamos la noche en vela esperando el amanecer. Cuando los primeros rayos del sol asomaron, Elizabeth me dijo: «Gracias, abuelo, me salvaste». Desde ese día jamás volví a ver a Braulio ni a recibir visitas de él. Volví a ser el carpintero que era antes, haciendo muebles y construcciones. Abandoné la fabricación de féretros y no volví a acercarme al espejo, el cual ahora está cubierto con una manta negra en el rincón más oscuro de mi taller. Fin de la historia. Si le gustó, se lo agradezco. Puede dejar su like. Y si quiere seguir recibiendo más historias de estas, oprima la campanita, por favor. Pero antes, si no lo ha hecho, suscríbase a este canal. Que usted la pase bien. Gracias. Hasta luego.